Bueno, el libro Marxismo y Antimarxismo en América Latina, en esta versión Crisis y Renovación del Socialismo, editado recientemente por Ciencias Sociales en Cuba, es la cuarta edición. La primera se hizo en Colombia en el año 90 y luego la segunda en México con la editora política de Cuba, el Caballito de México, la tercera en Venezuela en el 2014 y esta se terminó en el 2017. Siempre hemos actualizado. Es un intento de presentar la evolución de las ideas socialistas, pero también de lo que se conoce por marxismo, lo que hemos dicho anteriormente, y las críticas tanto al socialismo como las críticas al marxismo y en qué medida las grandes figuras del pensamiento filosófico y político latinoamericano han sido con una intención marcada. Primero, demostrar que el socialismo no es un invento de Marx y Engels, de que había pensadores socialistas en América Latina, como dogma socialista de Esteban Echeverría o José Abreu y Lima en Brasil, 1847, incluso antes que el Manifiesto Comunista. O sea, demostrar que había una tradición socialista con un Diego Vicente Tejera en Cuba, o un Carlos Bariño, en fin, y ver en qué medida ese pensamiento latinoamericano se enfrentó a distintas posiciones y a distintas, ¿no? Y se articuló en alguna forma con la primera, la segunda, la tercera internacional, pero también en qué medida asumió posturas distantes como Julio Antonio Meira, ¿no? Respecto a algunas ideas, ¿no? Respecto a el socialismo. Entonces, este libro tiene esa intención, demostrar en qué medida en América Latina ha habido también una producción teórica sobre el socialismo, sobre la filosofía, sobre la concepción materialista de la historia, tal y como se conoce como marxismo, y cuáles son algunas de las situaciones actuales de los debates que se están produciendo. Este otro libro que acaba de ser publicado en Colombia, Pensamiento Político Latinoamericano, Cultura, Paz y Poder, publicado por la editorial Penguin Random House y Taurus, ¿no? Es un libro en que trata de presentar el conflicto que ha habido en el pensamiento político latinoamericano, pero desde la filosofía política. Es decir, no es un libro de ciencia política, es un libro de filosofía política. A partir del criterio del argentino Juan Bautista Alberdi, que la filosofía en América ha de ser eminentemente política, porque políticas son las demandas que se plantean ya del siglo XIX. Ahora, aquí hay tres temas que son esenciales para el pensamiento político latinoamericano. El concepto de cultura, el concepto de paz y el concepto de poder. Primero, a partir del criterio de que el ser humano no todo lo que produce es cultura. El hombre produce también excrescencias sociales que atentan contra la condición humana. Y eso se manifiesta también en el pensamiento político. Segundo, que ha habido un conflicto permanente en que si hay una naturaleza humana, egoísta, individualista, o hay esa lucha del ángel y la bestia, como decía Martí, pero hay que cultivarlo mejor para que lo mejor prevalezca, ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla. ¿Y en qué medida las instituciones de poder, porque aquí se hace un análisis de las instituciones de poder, cómo han sido concebidas por los pensadores políticos latinoamericanos las instituciones de poder para tratar de reivindicar ciertas formas de humanismo, pero sobre todo de lo que, asumiendo el término de Marx, humanismo práctico, humanismo militante, humanismo vinculado a una causa social, a una clase que puede ser indígena, pueden ser esclavos negros, pueden ser artesanos, campesinos, obreros, estudiantes. Es decir, esa es un poco la... Bueno. No, era secreto. Ay, me regaste conmigo. Bueno, tendrás que cortar y editar ahí, ¿no? Eso, sí, bueno. ¿Puedes retomarlo? Si Sí, puedes sí. retomar la idea, la puedes retomar. Ya. Hacemos un planito del libro y entonces puedes utilizarlo como gráfica. Ya. O tomamos unos gráficos cuando miramos a las manos y ya. Quiera, dame, pero yo sí quiero, necesito el libro que aparezca ahí. Sí, ya yo hice el plano, me cerré en el libro y me abrí. Pero ahora para tapar eso que hubo, podemos cerrarnos ahorita en el libro. Eso iba bien iba eso. O las manos, cuando conversando con las manos, vamos a terminar la entrevista y después terminamos hacemos Sí, eso. Vamos. O sea, el libro pretende demostrar que ha habido una filosofía política en América Latina dedicada a reflexionar sobre el papel de la cultura, concibiendo que no todo lo que produce el ser humano es cultura, que el hombre produce también elementos alienantes, enajenantes, que atentan contra la condición humana,
y en qué medida los instrumentos de poder, las instituciones, a veces favorecen la paz, pero a veces favorecen la guerra. Y ese conflicto permanente en la condición humana se expresa en la evolución del pensamiento político latinoamericano. Ahí tratamos de estudiar las principales expresiones de la filosofía política latinoamericana, entre las cuales está, por supuesto, la perspectiva marxista y socialista, pero también la filosofía de la liberación, la filosofía intercultural, la llamada filosofía postcolonial, otras posturas que se están manifestando en la actualidad, y es en sentido lo que se pretende con este libro recientemente publicado. Ya. Ahora vamos a hacer eso.